Como todos sabemos, existen varias suites ofimáticas o también llamados paquetes de oficina. Algunos de ellos pueden ser OpenOffice, LibreOffice, FreeOffice, StarOffice, Calibra y Office. Estas suites ofimáticas son un programa en el que existen una serie de aplicaciones informáticas integradas en un solo paquete. Entre sus funciones, las cuales de sus funciones o herramientas básicas son los procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, entre otras. Pueden ser pagadas, libres o gratuitas. En este trabajo nos enfocaremos principalmente en una sola suite ofimática que es TeamFreeOffice, que es la primera suite compatible con Windows, Linux, Macintosh y plataformas Android, y también que posee las mismas funciones que la demás suite. Los objetivos de esta investigación. Uno de los objetivos generales es conocer sobre la suite ofimática TeamFreeOffice y su funcionamiento. Los objetivos específicos es conocer los fundamentos de los procesadores de texto. Otro es aprender sobre los fundamentos del manejo de las hojas de cálculo electrónicas. Saber sobre el uso avanzado de las hojas de cálculo electrónicas y aprender cómo funcionan las bases de datos en la suite TeamFreeOffice. Muy buenas tardes, vamos a empezar explicando nuestro tema, que es ThinkFreeOffice. Primeramente explicar de que este video es solo un resumen de lo que ya se encuentra en el documento de Word, porque ahí en ese documento de Word está más explicado todo acerca de este tema, así que esto solo es como un resumen. Primeramente vamos a explicar qué es este ThinkFreeOffice, que es una suite ofimática. Está escrita en Java y se ejecuta tanto en Windows, Linux, Macintosh y plataformas Android. La familia de productos de ThinkFreeOffice incluyen el ThinkFreeOffice Online, que es muy utilizado y se nos facilita mucho más el trabajo. Por ejemplo, si no tenemos acceso a, digamos, a nuestro Office de Microsoft, entonces podemos trabajar podemos tener esta opción de trabajar en ThinkFreeOffice. Y como esta es online, es una suite ofimática en línea que es compatible con Microsoft Office. Esta incluye procesadores de palabras como Write, que es el equivalente a Word, una hoja de cálculo, que es el equivalente a Excel, y un programa de presentación Show, que es el equivalente a PowerPoint. Así también un editor WYSIWYG de HTML y un editor de blog. La marca y los productos de software de ThinkFree son propiedad de Hancom, una empresa de Corea del Sur que también vende una suite de oficina de escritorio independientemente bajo su propia marca, que es Hancom Office, mientras ThinkFreeOffice lee y escribe formatos de archivo de Microsoft Office. Tiene una apariencia similar a la de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Hancom Office es un conjunto diferente de formatos de archivos propietarios. Como ya dijimos, permite leer, editar y crear documentos de Word utilizando un navegador web. Independientemente del entorno de la PC, se puede ver y editar un documento con un navegador web donde y cuando uno quiera, y así también donde uno se encuentra. También puede codirigir un documento en tiempo real para administrarlo de manera rápida y efectiva. La interfaz del usuario adaptativa y varias funciones de edición mejoran su productividad y rendimiento. Todas las aplicaciones son compatibles con Microsoft Office, como ya se dijo, y se pueden leer, editar y guardar archivos de Microsoft Office. También permite una comunicación fluida a los usuarios a la hora de editar un documento entre varios y sustituyendo el envío de documentos a través del correo electrónico.
Todos esos cambios se hacen en el documento, se quedan registrados, permitiendo así deshacer los cambios que no se desean. Bien, primeramente vamos a ver los fundamentos de procesadores de texto que tiene esta suite de ofimática y vamos a ver la manipulación de los documentos. Se puede ver aquí a la derecha una imagen en donde así aparece al entrar a esta aplicación y se crea. Para crear un documento tenemos que pulsar sobre el botón nuevo. Al pulsarlo se nos abre un desplegable como se muestra en la figura y nos va a permitir si queremos crear una carpeta o si queremos crear un documento, así como el tipo de documento que queremos crear. Y ahí están todas las opciones que podemos crear, que son básicamente las mismas de Microsoft. Fundamentos de los procesadores de texto. En el caso de ThinkFree es ThinkFree Writer. Esta interfaz es muy parecida a Word. También a cualquier procesador de texto convencional, ¿verdad? Nosotros también estamos muy acostumbrados a usar Word. Entonces tiene su barra de menús que nos permite acceder a todas las herramientas que se utilizan habitualmente, como crear las tablas, insertar imágenes de texto y otras aplicaciones que podemos realizar es abrir y editar documentos que han sido creados con Microsoft. Una vez que hemos creado y editado documentos, se pueden compartir con otros usuarios y se pueden hacer el seguimiento de los cambios realizados en los documentos por varios usuarios. Quedando estos registrados, esos documentos se pueden guardar en formato PDF o HTML. Para mostrar la barra de herramientas, dependiendo de dónde se inicie el editor, el diseño a veces mostrará u ocultará las barras de herramientas. Se puede hacer clic en el botón de mostrar y ocultar y al alternar la visibilidad de barras de herramientas. Se puede modificar las propiedades del texto. Estas características se permite elegir diferentes tipos de letra y definir sus características para modificar el texto y mejorar la apariencia de su documento. Aquí tenemos en esta imagen que la barra de herramientas que proporciona todo lo básico para poder modificar un texto. Aquí tenemos nuestro documento, por ejemplo, aquí estamos en el ThinkFree Office online, que es el ThinkFree Writer, ¿verdad? Que es para un proceso para texto, procesador de texto. Entonces aquí vemos, digamos, un texto que podemos editar, que podemos dar los formatos todo el formato que queremos, y aquí tenemos nuestra barra de herramientas con todas nuestras. Aquí tenemos editar, view, y podemos dar zoom al documento para verlo más de cerca. Y aquí podemos hacer básicamente todo lo que podemos hacer en un documento de Word, de Microsoft Word, podemos hacer aquí, en línea. Podemos también insertar una imagen, insertar un texto, un símbolo. Y también le podemos dar aquí todos los formatos que nosotros cerramos. También podemos insertar, digamos, una tabla. Para insertar tablas, así en insertar, aquí está todo en inglés, ¿verdad? Pero, o sea, al ver cómo es, por eso la interfaz, es bueno que la interfaz sea muy parecida así a Word, porque sí quizás está en inglés, pero es básicamente lo mismo y aquí no podemos cambiar el idioma, porque solo está el idioma inglés, un idioma, y solo hay 3 idiomas, 2 idiomas bien extraños. Entonces, pero podemos quedarnos aquí, o sea, básicamente con la interfaz de Microsoft Word. Y aquí a la derecha nos aparecen las opciones para editar la tabla. Podemos darle, si seleccionamos tabla, podemos darle colorcito a la tabla.
Podemos ponerle los bordes, como queremos que sean los bordes. Para la tabla. Puede ser así, le damos aquí básicamente o sea, todo lo que podemos hacer en Word, lo podemos hacer aquí. Y también podemos manipular columnas, podemos, por ejemplo, insertar otra columna, insertar una fila, perdón, y podemos insertar otra columna por acá. Todo lo que aquí nos aparece a nuestra derecha, nos aparece la modificación para la tabla. Y podemos insertar formas, podemos insertar rectángulos, todo lo que podemos hacer en Word lo podemos hacer aquí. Insertamos una forma, le podemos dar color. Aquí siempre en esta tabla, que es para modificar las cosas, ¿verdad? Le podemos dar el color que nosotros queramos, o rojo, por ejemplo. Y aquí está todo lo que podemos hacer. Pueden poner el page, header, el encabezado, lo que es el encabezado aquí, el encabezado o el pie de página, ¿verdad? Otra cosa muy importante que es, por ejemplo, las alineaciones. Aquí tenemos las alineaciones y las sangrías. Podemos poner sangría. Se fijó lo que hicimos aquí. Y aquí nos aparece la regla, ¿verdad? Que nos aparece en Word. Lo podemos mover aquí. Podemos explicar esto. La primera línea. Solo la primera línea para acá, a la izquierda o a la derecha. Entonces, básicamente se hace todo lo mismo de Word. Y la ventaja es de que lo podemos hacer en línea. Es la ventaja, tenemos que tener internet, tener acceso a internet, y lo podemos trabajar completamente en línea. Aquí podemos poner también estas, que eran como las viñetas, ¿verdad? Entonces podemos poner esto. Eso lo podemos poner también aquí en formato, ¿verdad? En formato podemos aplicar todo esto. Estilo, podemos ponerle todo el formato que queramos al texto. Y aquí insertar, podemos ponerle imágenes. Aquí podemos poner una dirección. Aquí en imágenes podemos tener la opción de seleccionar una imagen de nuestra computadora, o podemos venir y poner Word, por ejemplo, no sé. Podemos poner, digamos, una imagen de Word y copiamos aquí copiar URL, copiar dirección de enlace, y podemos poner esta dirección de enlace. Aquí está la dirección. La copiamos y la pegamos por aquí, por ejemplo. Le damos a insertar y aquí nos aparece nuestra imagen. Muy grande, pero ahí solo la modificamos, como siempre modificamos una imagen en Word. Se me copió al encabezado, pero lo podemos poner aquí en el texto y así. Entonces, y así para insertar una imagen. Si la queremos mover, aquí siempre en nuestro
en nuestra lista derecha podemos editarla a manera de poder moverla y la movemos. Para que lo podamos mover, tenemos que darle siempre en esa lista derecha, y le podemos decir que la mandamos para atrás o cosas así, ¿verdad? Y básicamente todo lo que podemos hacer en Word está todo aquí. Es un breve resumen, ya en el documento está explicado más a detalle cómo se van manejando las cosas. Y aquí están, por ejemplo, todas las imágenes, ¿verdad? Que esas están en el formato, la tabla de formato, todo. Que está en manejo de tablas, todo eso está en el documento de Word. Y ahora procederemos a nuestra explicación del siguiente tema, que es los fundamentos de hojas de cálculo electrónicas. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar de los fundamentos de hojas de cálculo electrónicas en ThinkFree. La primera parte es sobre el ambiente y elementos de una hoja de cálculo. Es así como se ve una hoja de cálculo en línea y está formada por el menú de herramientas, que son estas 6 pestañas de aquí arriba, la barra de herramientas, que son todos estos iconos de acá. Luego está la barra de fórmulas. Acá se puede editar el contenido de las celdas y el espacio de trabajo, que son celdas organizadas por columnas y por filas. En el menú de herramientas, en la pestaña de editar, se encuentran las opciones para deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, rellenar, para insertar, borrar, esconder, mostrar filas, y para cambiar el alto de ellas. Lo mismo para las columnas, se puede insertar, borrar, mostrar o esconder las columnas, y se puede cambiar el ancho de ellas. Luego está la opción para hacer lo mismo con las hojas de trabajo. Se puede insertar, borrar, duplicar una hoja de trabajo, nombrarla, esconderla, mostrarla y cambiarla de color. Luego está la opción seleccionar todo y la opción buscar. En la pestaña vista se encuentra la opción para hacer zoom, la vista de edición, la vista de lectura, la opción para inmovilizar el panel de tareas y la ventana de documento. En la pestaña insertar se encuentra la opción para insertar una fila, una columna, una hoja, una imagen, un gráfico, un símbolo, un comentario o un hipervínculo. Luego está en la pestaña formato la opción para cambiar la fuente del texto y darle efectos como negrita, cursiva, subrayado, doble subrayado, tachado, cambiar el formato del número, los bordes y el formato condicional. En la pestaña fórmula se tiene la opción función, la opción autosuma y el administrador de nombres. En la pestaña data está la opción para ordenar la información de la A a la Z y ordenarla de la Z a la A, para filtrar, y la validación de datos, que básicamente consiste en que se abre un cuadro de diálogo que permite al usuario agregar restricciones y mensajes de error o comentarios para la introducción de datos. Bien, en la barra de tareas está el icono guardar. Esta es una opción utilizada para guardar modificaciones en el documento. Luego está la opción descargar. Una vez terminado el documento, esta opción permite descargarlo y almacenarlo en la computadora. Luego está la opción seleccionar todo, que permite básicamente seleccionar todo el contenido encontrado en el espacio de trabajo de esta manera. Luego está la opción buscar, que se utiliza para buscar una palabra específica o una cadena de texto y reemplazarla por otra. Luego está el icono imagen, que permite insertar un archivo de imagen de su elección
en su hoja de trabajo la opción para insertar un gráfico. Básicamente se abriría un cuadro acá para seleccionar un gráfico dependiendo de las necesidades del usuario. Luego está la opción Memo, donde se puede insertar un comentario sobre cálculos complicados, por ejemplo, para proporcionar información sobre las celdas o cualquier nota. Luego está la opción Hipervínculo, en la que se pueden insertar hipervínculos dentro de los textos y llevarán a los lectores a destinos específicos. Luego está la opción Símbolo, en el que se puede ingresar varios caracteres y símbolos utilizando una tabla. Luego está el formato condicional. Este formato condicional significa que el formato específico solo se aplica cuando las celdas seleccionadas cumplen condiciones específicas. Luego está la opción función. Se puede usar una fórmula predefinida para realizar cálculos en un orden o estructura específicos mediante el uso de expresiones específicas llamadas argumentos. Luego está la opción autosuma, que puede usar una fórmula igual para calcular el promedio, una suma, máximos o mínimos, entre otras funciones. La opción del administrador de nombres, que permite definir un nombre en lugar de una dirección de la celda para una celda o área específica. Está la misma opción de la pestaña Data para organizar la información de la A a la Z, de la Z a la A. Para filtrar la información también está este icono, en el que se pueden filtrar datos y mostrar solo los datos requeridos. Dependiendo de las condiciones, los datos en la base de datos se van a filtrar. Luego está la opción para inmovilizar el panel, que sirve para bloquear filas y columnas específicas en su lugar. La vista de edición, que es básicamente lo que vemos acá, para analizar datos, aplicar funciones, insertar objetos, cambiar formatos o editar datos. Luego está la opción de la vista de lectura, que puede centrarse en los datos solo ocultando partes innecesarias de la ventana. Y el panel de tareas, que proporciona menús útiles organizados en varios iconos para facilitar el acceso. Acá abajo se encuentra la opción para deshacer, para rehacer, para cambiar la fuente y el tamaño del texto, para cambiar el color de la fuente. Luego está la opción para darle efecto al texto, la negrita, cursiva, subrayado, doble subrayado, tachado. Luego está el símbolo de moneda, que cambia el tipo de datos introducidos según su moneda. Luego está el formato de número, que cambia el formato del tipo de datos según su utilidad. Está la opción de aumentar decimales o de disminuirlos. La opción porcentaje también, en la que convierte el dato en un porcentaje. Y la opción coma, en la que si se introduce un número, una cifra, esta opción la puede cambiar a decimal. Bien. Luego está la opción para combinar celdas, en la que se muestra otro menú que sirve para combinar y centrar, combinarlas todas, combinar horizontalmente, verticalmente o separarlas. Luego está el ajuste de texto, esta opción para copiar el formato y podérselo aplicar a otra celda, y esta opción para limpiar el formato. Bien. Luego, del lado derecho del espacio de trabajo se encuentra esta caja de acá, en la que se puede organizar o se le puede dar formato a las celdas, a las columnas y a las filas, que consiste en la segunda parte de los fundamentos de hojas de cálculo electrónicas. En este caso está la opción
de alinear el texto en las celdas a la izquierda, en el centro, a la derecha, arriba, centrado o abajo. Se pueden agregar filas, columnas, se pueden eliminar filas y columnas también, se puede cambiar el ancho y el alto de las celdas, se puede cambiar el color de fondo, se pueden cambiar los bordes, se les puede dar color también, y básicamente en eso consiste el formato de columnas y filas. Ahora, para el tipo de datos que se pueden introducir, ThinkFree de hecho permite agregar números, fórmulas y textos. Para determinar qué tipo de dato contiene una celda, la hoja de cálculo sigue los siguientes criterios. Si el primer carácter no es un dígito o es precedido por el signo igual, entonces se interpretará como un texto. Luego, si el primer carácter es un signo o un dígito y los demás corresponden a un formato numérico, lo interpreta como número. Si el primer carácter es un símbolo igual, lo interpreta como una fórmula. Luego, para insertar fórmulas es lo mismo, se trabaja en la barra de fórmulas como se ve acá. Y para insertar texto, este se introducirá en la celda y se alineará automáticamente a la izquierda de la celda. Como en este caso es texto y se puede ver claramente que a menos que nosotros le cambiemos la alineación, automáticamente se va a alinear a la izquierda. Bien, ahora como ejemplo se encuentra esta tabla. En este caso se tienen 3 productos, la cantidad de producto, el precio por unidad y el total. Como pueden ver, se puede cambiar el formato de toda la tabla. Si yo quisiera cambiar nada más esa fila, solo voy a la barra de herramientas y le cambio la fuente. Luego se introduce el número y este se va a alinear a la derecha. Se le dan valores a cada unidad. En este caso se le dio el formato de contabilidad y se introdujo un decimal. Para lo que no se introdujo una coma, si se introduce una coma, la hoja de cálculo de ThinkFree va a creer que es un texto y lo va a alinear a la izquierda. Bien, para el total, en el caso del lápiz, como ya se dijo antes, para saber que es una fórmula, se tiene que escribir el signo igual y se puede proceder a seleccionar la primera celda, que sería la cantidad de lápices por el precio de unidad, y lo mismo para cada fila. Sin embargo, también está la opción de introducir instrucciones. En este caso está la instrucción producto, donde se puede seleccionar un rango de celdas y se obtendría el total. Luego, para obtener el total a gastar, se puede utilizar la función autosuma. En este caso, automáticamente la hoja de cálculo selecciona el rango, que serían estas 3 filas de la columna D, y ya da el total en el mismo formato en el que estaban las celdas anteriores, que es el de contabilidad. En este caso, si se selecciona toda la tabla, incluso se le puede cambiar, se le puede quitar el borde, como se ve ahí. Se le puede dar color al borde, se puede cambiar el tipo de línea, se puede cambiar el color de la tabla, y también el ancho y el alto de las celdas. Bien, acá para saber de qué trata la tabla,
se introdujo un comentario en el que se explica al usuario el motivo por el cual la tabla se encuentra en la hoja de cálculo, y se introdujo también un hipervínculo en el que se puede modificar, se puede abrir y se puede borrar. Este menú aparece dándole clic derecho. Si le damos a abrir, pues nos lleva a la página que nosotros le hayamos asignado al texto. Esos son prácticamente los fundamentos de una hoja de cálculo electrónica en ThinkFree, y eso sería todo de mi parte. Hola, yo les hablaré sobre el uso avanzado de hojas de cálculo electrónicas en ThinkFree. Bueno, les hablaré primero de filtros y ordenamiento de lista de datos, luego de formato condicional, luego validaciones y por último tablas y gráficas dinámicas. Filtros y ordenamiento de datos. Se necesita una tabla de datos en el cual debemos aplicarle la herramienta filtro que estamos por aquí. Le vamos a aplicar y ya nos selecciona los campos para poderle aplicarle los filtros. Seleccionamos el cuadrito con el triangulito negro. Aquí nos aparecen todos los diferentes registros que tenemos en nuestra tabla. Podemos seleccionar todos o podemos utilizarlos para que nos muestre cierta información que nosotros querramos de forma más clara y precisa. Y aquí, para verificar de que se le ha aplicado un filtro a una tabla de datos, la principal característica es que el triangulito rojo es una característica de filtro y los números de las filas son de color azul. Para quitarle otra vez el filtro, se selecciona otra vez todos los registros y le damos otra vez en la herramienta filtro para quitarle esa herramienta. Luego les hablaré sobre formato condicional. El formato condicional se utiliza para resaltar los valores que cumplan cierta determinada condición. Como por ejemplo, queremos saber quiénes tienen una edad mayor de 21 años. Bueno, se selecciona la columna con la edad de las personas y aquí en la herramienta formato condicional se selecciona la regla mayores que 21 años. Aquí se le pone el valor que nosotros queramos y el formato que nosotros le queremos dar al valor condicional. Aquí le daremos casilla color rojo y letra roja para que resalte en todo el cuadro de datos. Le damos a aplicar y ya nos muestran todas las personas que tienen mayor de 21 años. Para quitarle ese formato condicional, le damos en Clean Rules para quitarle el valor formato condicional. Luego les hablaré sobre validaciones. ¿Qué son las validaciones? Es similar al formato condicional, salvo que tiene una característica de que es muy concreta y es para validar el contenido de una celda, ya sea numérica, de datos, lista, hasta lo podemos hacer personalizada. Aquí, por ejemplo, seleccionamos la misma columna y le damos en datos, damos validación de datos y aquí el valor que nosotros le queramos dar a la casilla le vamos a dar como por ejemplo valor entero. Seleccionamos entero y que también la restricción que sea entre el rango especificado, que sean mayores de 18 años y menores de 30. Y también lo bueno de la validación es que puede mostrar un mensaje de error, un cuadro de texto, y para comunicarse con el usuario y decirle que el dato que está ingresando es inválido. Aquí podemos ponerle
los diferentes tipos de iconos como información, alto y precaución. El nombre que le podemos dar a nuestro título de error es error de ingreso de datos, y el mensaje que le daría al usuario es: por favor verificar la edad de la persona. Le damos a aceptar. Y como por ejemplo vamos a ingresar un nuevo registro, lo llamaremos Juan Pérez, y le pondremos una edad de 25. Eso está bueno porque no nos mostró ni un mensaje de error, ya que 25 está entre el rango de 18 y menos de 30 años. Y para corroborarlo, ingresaremos un dato menor de 18 y ya nos muestra el mensaje de error. Y ingresaremos un mensaje, una edad mayor de 30, y ya nos muestra otra vez el mensaje. Y si ingresamos una edad con decimal 25.8, también, porque hemos validado esa casilla con números enteros. Bueno, por último les hablaré sobre tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Como por ejemplo, tenemos aquí nuestra tabla de datos. Aquí tenemos en la primera columna los diferentes registros, y las demás columnas contienen datos numéricos. Primero seleccionamos nuestra tabla y le damos a insertar tabla dinámica. Aquí ya nos selecciona los rangos, y queremos seleccionar que nos los inserte en otra página, en otra hoja de cálculo, o si lo queremos hacer en la misma hoja de cálculo, seleccionamos nuestro área de trabajo y le damos correr. Ya nos inserta una tabla dinámica en el cual nosotros podemos elegir los campos que nosotros queremos visualizar. Y aquí ya el sistema Cell ya nos identifica cuál es la columna con que tiene los registros y cuáles son las columnas que ya tienen los valores. Y la principal característica es que puede mostrarse la información clara y precisa, ya que tiene la característica de filtro. Nos puede mostrar la información que nosotros queremos, como azúcar, botella con agua, frijoles, aceptar, y ya nos muestran la información que nosotros queremos. Si nosotros queremos aplicarle una gráfica dinámica, aquí le damos a insertar y nos muestran las principales gráficas. Nosotros vamos a hacer una gráfica de columna en 3D y ya nos muestran la información en forma gráfica, bien bonita, ¿no?, con sus nombres. Y aquí también nos sirve como para ver en qué mes se gastó más el azúcar, se compraron más azúcar, y como podemos ver aquí, en febrero se compró más azúcar. Hoy les voy a hablar sobre las bases de datos. Primero vamos a ver los conceptos fundamentales de las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de información organizada de forma en que se pueda utilizar eficientemente, y está compuesta por registros, campos, el tipo de campo y la tabla. Los registros son la forma en cómo se organiza la información en la base de datos. En cada registro se encuentra toda la información sobre una persona o un elemento base. Los campos son los que se utilizan para la utilización para almacenar información particular en cada registro.
O sea que, por ejemplo, en el registro telefónico, un campo contiene la información del nombre de la persona, en otro campo contiene la dirección y el otro campo tiene el número de teléfono. Y en los campos se va diferenciando cada tipo de información, dependiendo de cada persona ahí. Después va el tipo de campo. El tipo es una forma en cómo se identifica la clase de información que almacenamos en cada campo. Por ejemplo, los números, la fecha, los caracteres alfanuméricos, entre otros. Y la tabla es todo el conjunto de registros que ocupan el mismo campo. Como podemos ver aquí un ejemplo, aquí se ven los campos, que es el vendedor, mes y ventas. Y aquí están los registros. Los registros son cada uno de estos, como Pedro Gómez, enero, $10,000 de ventas. Y cada uno de estos son los registros. La tabla es todo este conjunto de los campos, los registros y todos los datos que se meten aquí. Propiedades de los campos. Las propiedades de los campos de una base de datos son las que describen las características y el comportamiento que van a tomar los datos que se van a introducir en dichos campos. Una de las propiedades más importantes de los campos son los tipos de datos, ya que son los que determinan el tipo de datos que se puede almacenar en el campo. Entre estos tipos de datos está el de texto, número, moneda, el sí y el no, fecha y hora, texto enriquecido, campo calculado, datos adjuntos, hipervínculo, memo y búsqueda. Entre los cuales el texto es para dar valores alfanuméricos cortos, como un apellido o una dirección. El de número son para valores numéricos como una distancia. El de moneda son para valores monetarios. El sí y el no para dar valores de sí o de no. Este solo puede contener uno de estos dos valores. La fecha y la hora son para valores de fecha y hora. El texto enriquecido son para poner texto o combinaciones de texto y número. El campo calculado son los resultados de un cálculo. Los datos adjuntos son para imágenes adjuntas, archivos de hojas de cálculo, documentos, gráficos y cada uno de los gráficos admitidos. El de hipervínculo son textos o combinaciones de texto que se usan como para una dirección de hipervínculo que redirecciona a un buscador para entrar a una página de internet. El de memo son bloques extensos de texto y el de búsqueda son los que muestran una lista de valores que se recuperan de una tabla o una consulta. Después de eso tenemos las propiedades de tamaño de campo, que esas se pueden modificar dependiendo del tipo de campo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un campo numérico, podemos elegir entre byte, entero, entero largo, simple, doble, ID de replicación o decimal. Ahí depende el tamaño del dato que queramos introducir en el campo. Hoy vamos con la creación de una base de datos relacional. Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas. Para poder realizar un buen diseño de una base de datos relacional se debe hacer en 3 etapas, que son el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. El diseño conceptual es cuando se identifican las entidades que deben formar parte de la base de datos, sin detallar los aspectos físicos de los mismos. Después va el diseño lógico, que es donde se definen con precisión las tablas, los índices, las relaciones, las vistas, etc. Y el diseño físico es definir a nivel físico cómo será la base de datos, para que su uso sea más fácil. Después vamos al modelo relacional. Esta parte de la creación de una base de datos relacional es cuando definimos el diseño conceptual y el lógico. Y para definir estos diseños tenemos que seguir un conjunto de normas, que son las siguientes. Las entidades definidas en el diseño conceptual son las tablas o relaciones del modelo lógico, ya que estas van a ser el almacenamiento principal de los datos que vamos a introducir en la base de datos. El otro es que las tablas están compuestas por filas o registros y por columnas o campos, ya que los registros son los que tienen la información que se requiere almacenar y los campos definen el tipo de información que se va a introducir en el registro. Después está que las tablas pueden relacionarse entre sí con el fin de facilitar las consultas y organizar los datos.
Para que las consultas y la organización de datos sea más fácil, debemos de relacionarlas entre sí para no confundir los datos. Y por último están las claves foráneas, garantizan la integridad referencial de las tablas, ya que no se permitirá borrar registros de una tabla principal si tiene registros referenciados a una tabla secundaria, pero sí se podrá borrar de una tabla secundaria a una principal. Esto sirve para que los datos que sean principales no sean borrados o haya un error en las tablas. Aquí tenemos un ejemplo de diseño conceptual. A este tipo de diagrama se le llama entidad de relación, ya que aquí podemos ver un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí y que cumplen algunas condiciones, como por ejemplo, las que están marcadas con PK, como Category ID, indican que esos campos son claves primarias, o sea que identifican de manera única a cada entidad. También tenemos los que están marcados por FK, como FK Order ID, que son claves foráneas o claves externas que indican los campos que van a almacenar claves primarias de otras tablas de modo que se puedan relacionar con la tabla actual. Después tenemos los que están marcados por I, como Last Name, que se refiere a índices. Y por último tenemos los campos marcados con la U, como Category Name, que estos se refieren a los campos que deben ser únicos. Y después tenemos que hacer el diseño lógico. Este diseño va después de hacer el modelo entidad-relación. Si hemos utilizado una herramienta profesional para crear el diagrama de entidad-relación, este diseño lógico se podrá generar automáticamente, siguiendo un conjunto de instrucciones necesarias según la base de datos que ocupemos. Entonces todo este modelo conceptual se traduce en un modelo lógico que trasladaremos a la base de datos concreta que estemos utilizando y que generalmente será muy parecido al diseño conceptual que ya teníamos. Aquí tenemos un ejemplo del diseño lógico. Como vemos, son las mismas tablas que habíamos visto antes en el diseño conceptual, pero ahora ya le hemos hecho el diseño lógico. Aquí ya no vemos las marcas que están donde se indica que son claves primarias, claves foráneas, índice o que son campos únicos, ya que aquí ya es cuando ya se puede ocupar para buscar un dato en concreto. Conclusión: LibreOffice es una herramienta disponible en Internet y totalmente gratuita que puede ser administrada por cualquier tipo de usuario y especialmente aquellos que no desean utilizar una suite ofimática o que no disponen de una suite. La suite es una buena solución para el ahorro de costes por ser una interfaz muy parecida a Microsoft que trabaja con los formatos Word, Excel y PowerPoint y el usuario puede familiarizarse fácilmente.